Hola, hoy hablaremos sobre el reinado de Isabel II y el sexenio democrático. El rey Fernando VII, al ver que solo tendría una heredera, Isabel, anuló la ley sálica para que así Isabel pudiera reinar. Murió Fernando VII en 1833. Isabel II comenzó su reinado. Ya que Isabel II era menor de edad, su madre María Cristina se hizo cargo del reinado de su hija. Carlos María, hermano de Fernando VII, no estaba de acuerdo con que Isabel reinara y reclamó el trono de Isabel. Carlos María tendrá como aliados a los carlistas, quienes defendían el absolutismo. Esto llevó a María Cristina a buscar como aliados a los liberales, quienes la ayudarían con la condición de establecer un gobierno liberalista. Los isabelinos lograron ganarles a los carlistas y así acabando con el absolutismo en España definitivamente. El reinado de Isabel II se divide en regencias y progresistas. La primera regente sería María Cristina, quien en su regencia se daría la segunda constitución de 1837. Y ahora los liberales se dividirían en moderados y progresistas, siendo el líder de los moderados Narváez y de los progresistas Espartero. María Cristina es llevada al exilio y así comienza la regencia de Espartero, la cual se caracterizó por un gobierno autoritarista, aunque no duró mucho como regente. Dimitiendo Espartero, comienza a reinar Isabel con solo 13 años. Así empezará la etapa progresista. Esta se subdividió en 3 etapas. La primera fue la década moderada, donde gobernó Narváez, el líder de los moderados. Se crea la Constitución de 1845 de carácter moderado. También durante su gobierno se da el concordato, donde acuerdan que el Estado subvencionará el culto católico. Se crea la Guardia Civil. Esta finalizará con la Bicalvarada, una sublevación que destaca a los progresistas en el gobierno, liderada por O'Donnell. Etapa se denominará bienio progresista, donde gobernará el líder de los progresistas, Espartero. Se realizará la desamortización de Mados. También se redactará una nueva constitución, pero no se llega a aprobar. Se aprueba la Ley General de Ferrocarriles en 1855. Aparecerá la Unión Liberal, liderada por O'Donnell. La tercera subetapa se caracterizará principalmente porque se turnarán en el gobierno moderados y progresistas. En nuevos grupos políticos democráticos y republicanos, quienes defenderán el fin de la monarquía. Ya que la figura de Isabel II cada vez es más desprestigiada, entonces se dará el Pacto de Ostende, cual los grupos, excepto moderados, hacen un pacto para derrocar a Isabel II. Gracias a la Revolución Gloriosa, en 1868, Isabel II es derrocada y llevada al exilio. Esto dará inicio al sexenio democrático. Se le llamará así al periodo de 6 años. Después del derrocamiento de Isabel, este gobierno se dividirá en 3 etapas. La primera fue el gobierno provisional. Este será gobernado por Serrano y Prim. La forma del Estado será democrática. El rey reina pero no gobierna. La Constitución fue promulgada en 1869. La segunda fase será el reino de Amadeo de Saboya. Tras la aprobación de la Constitución de 1879, el gobierno provisional decidió buscar un rey extranjero que respetase la Constitución, eligiendo a Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, rey de Italia,
perteneciente a una dinastía liberal. El mismo día de la llegada de Amadeo, el general Prim fue asesinado. El general progresista era el apoyo del nuevo rey Amadeo. Amadeo se encontró con un amplio rechazo. Aquí estaban grupos variopintos enfrentados: los carlistas, alfonsinos, republicanos. La alianza formada por unionistas, progresistas y demócratas que habían aprobado la Constitución y llevado a Amadeo al trono comenzó a resquebrajarse. Los 2 años que duró el reinado de Amadeo I se caracterizaron por una enorme inestabilidad económica. La situación se agravó con la delicada situación de la Guerra de Cuba, que había estallado en 1868. Fue origen de muchos desacuerdos políticos. Amadeo abdica a principios de 1873 y regresa a Italia sin otra alternativa. Era impensable iniciar una nueva búsqueda de un rey entre dinastías europeas. Las Cortes proclamaron la República el 11 de 1837. La tercera fase será la Primera República Española, proclamada tras la renuncia al trono del rey Amadeo de Saboya en 1833. La actividad política de estos años se advierte la participación de 4 bloques políticos: los unionistas, liderados por el general Serrano; los progresistas, encabezados por el general Prim, y tras su asesinato por Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla; los demócratas monárquicos llamados cimbrios, encabezados por Cristino Martos y Nicolás María Rivero; los republicanos federales, cuyos líderes eran Estanis Figueras, Francisco Pi y Margal, Nicolás Salmero y Emilio Castelar. Es todo el sexenio democrático y el reinado de Isabel II.